Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Marcela Rojas, coordinadora del programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales del CCH Naucalpan. Quisiera compartirles una pequeña parte de este muy interesante libro. El autor es José Luis Martínez, se titula Hernán Cortés. Está editado por el Fondo de Cultura Económica. Para ello necesitamos contextualizarnos en julio de 1519, cuando Hernán Cortés decidió enviar a la península una embarcación con oro, regalos y cartas para el rey Carlos I de España, también conocido como el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente Alemania. En medio de muchos problemas, los enviados de Cortés mostraron al monarca sus obsequios. Entre lo que llevaban iban 4 indígenas, diversos objetos de oro, plata, piedras preciosas, plumas, ropa de algodón, pero también llevaban 2 libros que le pertenecían a los indígenas, es decir, 2 códices mesoamericanos. El cronista de Carlos I, el señor Pedro Mártir de Anglería, los describe de la siguiente manera. La substancia en que los indígenas escriben son hojas de esa delgada corteza interior del árbol que se produce debajo de la superior y que llaman filiria. Yo creo que se refiere a la mate. Dicho tejido reticular lo embadurnan con betún pegajoso. Cuando todavía está blando, le dan la forma apetecida, lo extienden a su arbitrio y luego de endurecido lo cubren con yeso, al parecer o con otra materia semejante. No encuadernan los libros por hojas, sino que las extienden a lo largo, formando tiras de muchos codos. Redúcenlas a porciones cuadradas, no sueltas, sino unidas entre sí por un betún resistente y tan flexible que cubiertas con tablillas de madera parecen haber salido de manos de un hábil encuadernador. Los indígenas mesoamericanos no contaban con papel hecho de algodón. Lo que ellos hacían era acomodar corteza del árbol de la mate de tal manera que golpeándola y tratándola podían obtener grandes y largas tiras de papel amate. Esas tiras, los mesoamericanos, las diferentes culturas, las doblaban a manera de biombo, de tal suerte que formaban hojas cuadradas que cuando acomodaban, pues parecían libros occidentales, es decir, libros europeos. También para proteger esas largas tiras, les ponían en ambas caras, abajo y arriba, tablillas de madera. O sea que cuando uno podía ver a simple vista, pues un códice mesoamericano, podía ver algo muy parecido a esto. Ya cuando los indígenas, las personas encargadas de resguardar y de consultar esos códices los abrían, pues entonces ya podían desplegar estas largas tiras de papel amate pintadas ahí ponían la escritura de estas diferentes culturas. Aunque también se han encontrado algunos códices realizados con pieles de animales, sobre todo de venados. Pedro Mártir de Anglería continúa diciendo que los caracteres que usan son muy diferentes de los nuestros y consisten en dados, ganchos, lazos, limas y otros objetos dispuestos en línea como entre nosotros, es decir, como entre los europeos, y casi semejantes a los de la escritura egipcia. Entre las líneas dibujan figuras de hombres y animales, sobre todo de reyes y magnates, por lo que es de creer que estos escritos se contienen las gestas de los antepasados de cada rey. Si nosotros consultamos un códice,
Aquí yo tengo un códice, la reproducción del códice nutal. Podemos observar que sí, Pedro Mártir de Anglería, pues está describiendo que en las páginas, en las hojas de estos documentos, los indígenas plasmaban diferentes imágenes de personajes. Él infiere que son personajes muy importantes. También hace notar sobre el orden de esta escritura, que no es horizontal como la europea, sino que muchas veces está marcada por estas líneas. Aquí aparecen algunas líneas que indican el orden de la escritura, que iba de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, de un extremo al otro. ¿Sí? Dice Pedro Mártir de Anglería, también disponen con mucho arte las tapas de madera. Sus libros, cuando están cerrados, son como los nuestros y contienen, según se cree, sus leyes, el orden de sus sacrificios y ceremonias, sus cuentas, anotaciones astronómicas y los modos y tiempos para sembrar. Espero que les haya gustado esta cápsula histórica. Estén al pendiente de las redes sociales del colegio. Cada semana estaremos subiendo una nueva. Cuídense mucho. Hasta luego.